la paracha de la semana, ¿cierto? Vamos a leer Vaikra 8, 26. 8, 21. Vaikra 8, 21. Dice 21. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moshe todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Hashem, como Hashem lo había mandado a Moshe. Algo interesante, ¿no? Moshe era sacerdote. Era más un sacerdote. Porque él. ¿Perdón? Unge a los sacerdotes. Y unge el sumo sacerdote. O sea que si usted unge al sumo sacerdote, usted es más que el sumo sacerdote. Y lo más seguro es que Moshe era sacerdote según el orden de Melquisedec. Para poder usted ungir al sumo sacerdote, para adelante no hay más cargos. Sí. Que en hebreo lo dice, ¿no? Dice que el mayor bendice al menor. Dice así como Abraham le entregó los 10 a Melquisedec, porque en Abraham estaban el Leví. Entonces, así también, Melquisedec, que es el mayor, bendice al menor, que es Abraham, en ese caso Leví. Entonces, hay algo interesante ahí, porque si usted coloca también esa preguntita, esa pregunta que tiene una encerrona, así como la que vimos, la de las ofrendas, ¿no? ¿Te acuerdas la pregunta que yo he hecho ya sobre las ofrendas? ¿Cómo la ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel, ambas eran de qué tipo? En sí, entre comillas, ¿de qué tipo? ¿Ustedes que vieron las ofrendas hoy? Minja. Y sin embargo, la ofrenda de Abel tenía sangre, y era una ofrenda minja. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Ok. Hoy vamos a ver algo pues, que es eso. ¿Cómo es que.? No, vamos a ver eso, nosotros lo sabemos. ¿Cómo es que Moshe unge un sumo sacerdote y es sacerdote? Interesante. Me parece muy bueno. ¿Por qué? Vamos allá. Vamos al 21. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moshe todo el carnero sobre el altar. Holocausto, olor grato, ofrenda encendida para Hashem, como Hashem lo había mandado a Moshe. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. ¿Aarón y quién? Sus hijos. Y lo degolló, y tomó Moshe de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre en el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de las manos derechas y sobre los pulgares de los pies derechos, y roció Moshe la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y el canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Hashem, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Hashem. Después tomó aquellas cosas Moshe de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Hashem. Y tomó Moshe el pecho y lo meció ofrenda mecida delante de Hashem, el carnero de las consagraciones de aquella fue la parte de Moisés, como Hashem había mandado a Moshe. Luego Moshe el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón. Y aquí vamos. Como ustedes ven, hay una ofrenda, ¿cierto? Que hay o que se ofrece. Y no se ofrece cualquier cosa. Se ofrece, sobre todo, a mí me llama mucho la curiosidad del canastillo, el pan. ¿Sí lo ven en la parte baja? Y del canastilla de los panes sin levadura, que estaba delante de Hashem, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. ¿La hojaldre sí tiene levadura? Claro. Sí. Hay algo profundo ahí, pero vamos a quedar sobre los panes con levadura. ¿Con levadura? Pero hay un mandamiento que dice no ofrecer el mismo pan. ¿El hojaldre tiene levadura? Sí. Yo no creo. Sí. Pues, No, porque eso solo lleva mantequilla. Y La mantequilla es levadura. la mantequilla de levadura, sí. Pues yo creo que aquí la palabra no debe ser hojaldre. Puede ser, porque sí, el hojaldre Es lleva que levadura. aquí se puede decir lo que hay unas tortillas de hojaldre que es amasadas y usted las frita y sale. Eso no me lo gusta. A eso es lo que ellos llamarán Hojaldre. Sí, hay que mirar cómo lo llaman. ¿Por qué lo llamaron hojaldre?
¿Qué palabra hebrea podría ser? Porque si hay un mandamiento que dice no ofrecerás ninguna, pero dice ninguna ofrenda minjá. Se contradicen, se Dice, contradecirían la Torá. ninguna ofrenda minjá que tenga levadura. Pero minjá. No ofrendan Por eso, minjá. habría que mirar bien el mandamiento si dice ofrenda minjá. Es que no me acuerdo si dice que me pago. Estoy casi seguro que dice ofrenda minjá. Porque ahora que recuerdo en Shavuot se ofrecían panes con levadura. Y se traerán 2 panes con levadura y los ofrecerás. Pero no se los ofrecían allá en el templo. Era lo que presentaba, sí. Pero eso no se le quemaba. Sí, no se quemaba en el altar de la. Pero no hacer panes con levadura. Bueno, sigue leyendo Beatriz mientras que miro aquí una cosa. Voy a leer el 24 de Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moshe de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Un momentico, hermana, que pena interrumpirla. Levíticos 2.4 dice hojaldres sin levadura. Es que aquí se va a hacer con aceite, porque aquí dice aceite. Dice Levíticos 2.4: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Sí. O sea, lo llama hojaldre, pero no lleva levadura. Sí. Listo, ¿Sí? Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Hashem, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Hashem. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Hashem. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Hashem, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moshe, como Hashem lo había mandado a Moshe. Luego tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, Ahí. con él. Bueno, listo. ¿Qué es lo primero que tomó Moshe para consagrarlos? Desde el texto Pasuk 23 más o menos. Becerro, No, para consagrarlos. ¿Qué toma? carnero de la consagración. Sangre. Y lo que yo y tomó sangre. Y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. E hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre en el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de los pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre el intestino, la grosura del hígado, los riñones, la grosura de ella y la espaldilla derecha y el canastillo, los panes y levaduras que está delante de Hashem, y tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Hashem. ¿Ustedes saben cuántas expresiones han visto ahí? Lo puso ante las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Vamos como para 3. En ejemplo, solo pedacito. Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos. E hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Hashem. Después tomó aquellas cosas Moshe de la mano de ellos, las hizo arder en el altar sobre el holocausto. O sea, él las puso en las manos de ellos y ellos se la devolvieron. ¿Es así o no así? Sí. Por lo menos en el 27 se nota. Dice, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida. Y en el 28 dice, después tomó aquellas cosas Moisés. Se lo puso y se lo quitó. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué acción? O sea, ¿cómo se llama? Dárselo y devolvérselo, que me lo devuelvan. ¿Qué hizo primero los consagrados, cierto? Lóbulo derecho, mano derecha, pie derecho. Primero sobre Aarón y luego sobre sus hijos. ¿Por qué con sangre? Porque pacto.
¿sí? Porque sobre el lado derecho y no sobre el lado izquierdo. Porque ese era el lado ¿Por sobre el que se, inclinación? porque ese era el lado sobre el que se echaba la sangre de los sacrificios. Pero Lado ¿por qué? oriental. ¿No tiene que ver con la inclinación? La inclinación. Pues si una persona se supone que el sacrificio ¿Dónde me leí- representa a mí. ¿Dónde le dice eso? Que yo también lo leí por ahí alguna vez. No, no le. Ah, ya. Ah, se lo inventó. Total. Y se ofrece qué cosa? Se ofrece la espaldilla que Derecha. derecha. Ujú. ¿Qué decía? ¿Alguien averiguó sobre qué es derecho? ¿Por qué mano derecha y el lado derecho? ¿Qué decía? Yo, ¿La espaldilla derecha qué? ¿La mano derecha qué? ah, ¿Que por la mano derecha el lado oriental qué? donde se echaba la sangre de los sacrificios. Oriente. ¿Alguna vez es una explicación sobre el oriente? ¿No? ¿Sí se acuerdan? Bueno, es por ahí. Entonces, una torta de pan de centímetros al río, lo puso en la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Hashem. Después tomó aquellas cosas, Moshe, de las manos de ellos. ¿Dónde se cree? Ahí sí se acuerdan, que le consideran a uno que uno tiene el corazón, al lado izquierdo o al lado derecho. Izquierdo. Izquierda está. Realmente está en el centro, inclinado hacia el lado izquierdo. Sí, listo. Realmente. Sí, pues está en la parte centro izquierda, más inclinada a la izquierda, ¿sí o no? Creo. La gran mayoría, porque te dicen, no, conozco a un señor que tiene el corazón pegado a la oreja, lo felicito. Al lado de izquierdo. ¿Y por qué se ofrece el lado derecho entonces? Porque hay un salmo que dice, ¿no? Que en la izquierda están tus emociones. Sí, en la izquierda tus emociones, en la derecha la fuerza. Se ofrece la derecha y por qué se dejan como vagando la izquierda. Se ofrece la derecha, ¿sí o no? Pero no se ofrece el lado izquierdo. Se ofrece el lado derecho, normalmente el corazón está sobre el lado izquierdo. Se ofrece el lado derecho, se promulga sobre el lado derecho, no sobre el lado izquierdo. ¿Por qué? Ahí les dando la respuesta prácticamente. Yeshua, la lanzar otra vez la Ah, es de un costado así. Pero sí, Sí. sería interesante. Hacia el lado izquierdo, ¿qué se supone que está aquí de aparte de mi ser constitutivo? Con el que le amo con todo mi corazón. Y el hígado también está No, hacia no, el no, lado. sí, pero mi parte constitutiva. Mira, pues uno. Nepes, ¿cierto? Que es lo que dice el Señor. Y el corazón que está al lado izquierdo, que sean que mis emociones, le amo con todo mi corazón. De corazón fueres. Si de corazón X, si de corazón Y, si de corazón Z. Queda al lado Izquierdo. sí, pero ofrece el lado derecho. Porque Porque el lado. está limpio, ¿no? Pues entonces, ¿qué quedaría? No tiene emociones, no tiene nada. ¿Qué estaría haciendo yo una ofrenda? Porque yo estoy haciendo ofrenda del lado derecho. O sea, estoy haciendo. Sí, al lado derecho está el hígado. ¿Cómo? Y al lado derecho está el hígado. Listo, pero ofrece el lado izquierdo está el Le corazón. faltan las emociones. O sea, mi parte instintiva, ¿hasta allá qué parte? Acá en la derecha. Al lado derecho, me dice que la Pero es espaldilla. Pues acá está lo más limpio, ¿no? La izquierda, por eso ofrecen ahí está. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia el derecho. O sea, de todas cosas guarda tu corazón. Porque ¿Sí o no? Listo. ¿Qué tiene que hacer un equilibrio? De aquí está mi mano, sí, de todas cosas guarda tu corazón. Sí, sí, o no. O sea, porque el mana, hay lo bueno y lo malo. Del lado derecho, ¿qué se supone que habría? No tendría nada. Inclinación. Eso, nada malo. ¿O no será más bien que esa es una ofrenda donde se me representa que yo no debo servir con mis emociones, ser una persona emocional? Pero yo no debo hacerlo. No hacerlo. debo ser emocional, por eso al lado derecho no hay nada. No debo ser emocional. O sea, que lo que se iba yo, que ayer habían hecho algo malo. ¿Cómo? ¿Se representaba como si se hiciera algo malo? No, no, que yo no debo servir con mis emociones. O sea, yo no voy a hacer ese ejercicio con emociones. Pero entonces lo que harían los instintos, porque el hígado está a la derecha. No, pues peor. Para eso están los intestinos, creo que también se ofrecen por ahí abajo. Y se queman, creo que totalmente. Con los riñones, sí. Con los riñones, eso es lo peor. Los intestinos y los riñones es lo peor en el ser humano. Sí, porque ahí están asentadas mis emociones, pero yo les dije que cuando a mí me da miedo me dan ganas de chichi. Bueno, pues a mí, ¿no? Que si tengo vejiga, te voy a preguntar, ¿ay, tiene vejiga? Sí, tengo vejiga.
Entonces me da chichi. Sí, entonces me da Todo lo chichi. que hemos Y visto. la parte intestinos, por ahí dice intestinos, Sí, sí. la grosura, eso es mi La parte cola. instintiva. Todo Claro, eso. y esa también es quemada. Ok. Mi parte derecha tiene que ser quemada, de cierta forma, ofrecida. Tiene que haber un equilibrio entre mi parte emocional, porque de todas maneras yo soy un ser emocional, ¿sí o no? Me río, lloro cuando escucho una canción, una alabanza, pongo mis lágrimas delante del Creador. Eso está muy bien, ¿cierto? Perfecto. Pero también tiene que ver la parte que es racional, que yo voy a entender lo que yo hago, lo que estamos leyendo hoy con los famosos, ¿cómo se llaman? Leprosos. Leprosos. Sigamos con el. Sí, entonces es dedicado al pacto en el lóbulo derecho, en el dedo derecho, en el pie del dedo derecho. ¿Por qué Entonces, esas partes? Pues yo sé que tiene que ver con el altar de los sacrificios que tienen los 4 cachos, ¿no? Dice que cada cacho se echaba un poco de sangre. O sea, representan eso, ¿sí o no? Pero ¿por qué en esta parte? en el lóbulo. Pues lo los dedos y mano y pie, bueno, verdaderamente lo entiendo, pero lo del lóbulo no. A mí me parece que es que en el lóbulo le colocan a unos signos de esclavitud, ¿no? Ahora somos siervos de la justicia. Yo leí que el lóbulo está conectado al encéfalo y que el encéfalo es el que da el equilibrio, que lo relaciona también con el dedo, que porque el dedo también puede tocar todos los demás dedos, Sí. desde la parte superior hasta la parte inferior, y también es como la que uno puede coger, o sea, coger las cosas, incluyendo el dedo pulgar, ¿no? Y el del pie, porque también está relacionado con el equilibrio, entonces le dan 25% al pulgar, 25% al meñique y 50% al talón, o sea que tiene una gran importancia para el equilibrio. O sea, con este dedo, por ejemplo, este representa también a quién, al maestro. A los 5 ministerios. Sí, ese maestro, listo, perfecto. ¿Ya te entiendes? Este dedo toca a los otros, dices tú. Por eso se hace sobre este. Digamos que con facilidad es el que más toca a los otros. Sí, ya tiene una importante funcionalidad en el hecho de no solo de que los coge a los demás, sino también para agarrar cosas pesadas, o sea, es importante el... Si yo me quito este dedo, No, digamos así, no, digamos que el seguro me respondería más por este dedo que por los sí, otros. sí, señor. Claro. Este es el Sí, más he caro. sabido- Sí, he sabido que el dedo Pulgar. del pie es el que da la estabilidad. El equilibrio. Sí, eso es lo que está diciendo Luis. Sí. Y en el pie, pues unió el talón con el dedo, no, ahí sí me perdí. No, es que, a ver, Sí. es que está hablando de que es El de pie. la parte del equilibrio, tanto como en el lóbulo, como en la mano y como en el pie. Sí. Entonces en el pie le dan la importancia solo a 2 dedos, que es al pulgar y al meñique y al talón. Entonces el pulgar tiene un 25%, el meñique otro 25% y el talón un 50%. Vale. Ah, sí, sí. Digamos que si yo quitara ese dedo, el grande, Se cae. tendría algo de menos equilibrio que con otros 4. Y si quito estos dos, pues quedaría prácticamente como para bailar reggaetón. Entonces, Ajá. sí, quedaría así. Con el talón. Sí, se baila así. Baila con el talón. Con el talón. Ah, no. Es 3. Se toma el óvulo, ¿cierto? Dice, dice, y lo puso todo en manos de Aarón, y en las manos de sus hijos se hizo mecerlo como ofrenda Mesías delante de Hashem. Después tomó aquellas cosas Moshe de las manos de ellos y las hizo ordenar sobre el holocausto, eran consagraciones de olor grato, ofrenda encendida a Hashem. Y tomó Moshe el pecho y lo meció ofrenda Mesías delante de Hashem, el carnero de la consagración, aquella fue la parte de Moisés como Hashem lo había mandado a Moshe. Luego tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que está sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Rarísimo, ¿sí o no? Que un hombre, primero que le tienen un súper detalle, que un hombre que lo van a vestir o que se tiene que vestir con toda, ¿sí o no?, la secuencia del caso, el efod, el pectoral, el manto, la mitra, todo eso, y un momento llega y se va y ¡tac!, lo meten de sangre para dedicarlo, ¿no?, para consagrarlo, que me parece fuerte. O sea, supongo yo, o si ustedes fueran sacerdotes, ¿qué pensarían si alguien dice y rocea sangre encima? ¿Con qué finalidad? Sí, ya vimos que el pacto, que la vaina, que no sé qué. Perfecto. Pero ¿sabe qué veo? O al menos mire la perspectiva, que son actos de responsabilidad. Ya vamos para los actos de responsabilidad. Si ustedes toman
Si ustedes toman un vasito, cualquiera con agua, y yo tomo sangre, yo no lo hice, pero solamente me lo imaginé, sangre, y en el mismo vasito meto aceite, ¿dónde queda el aceite? Revuelto con la sangre. O sea, si yo meto sangre y yo meto aceite, y yo eso lo hago, el aceite se empieza a separar. Si yo te voy cortando donde debe hacer la tarea, ¿sí o no? ¿A separar de qué? La sangre. Sangre se separa. Si yo echo en un vasito sangre, sí, puede ser de res, y echo aceite, ¿se unen, se fusionan o No, se separan? No, se separan. Se separan. ¿Qué dices, Miriam? Que Miriam no sé. No, que estaba pensando que cuando en agua se separan, ¿no? Ah, cuando es el agua, perfecto. En agua, pero en aceite sí se separan. ¿Y en la sangre? Bueno, porque, bueno, no sé, las consagraciones como se hacían, era agua con sangre. Sí, pueden hacerse en juntas. Yo digo, sí, químicamente se unen. No, Yo puedo echar en un vaso es las dos complicado, cosas y es botárselo. complicado decirlo Pero sin haberlo hecho. Sí. Como que yo creo que es la sangre. No pueden hacer simetría homogénea. ¿qué crees, Olga? Lo más seguro es que no se unen. No. Por cuestiones, dice Sofía, de densidad Sí, no sé. y de fusión. Si no estaríamos hablando de, no sé, de transfusión de sangre-aceite. Puede que sea diferente a que la sangre tenga un alto nivel de grasa o yo qué sé, de lípidos, creo que es la cuestión. ¿Sí? Pero que se unan, no. Entonces, si usted mira, y si dicen agua, pues peor. ¿Sí o no? ¿Y para dónde coge el aceite? ¿Para dónde? ¿Hacia arriba? Y si pongo el vaso hacia abajo, ¿para dónde coge? No, pues para arriba. Ahora sí viene que el aceite se va poniendo. Sí, eso no depende de la posición. Eso pasa, bueno, le digo. ¿Va a estar siempre qué? ¿Va a estar siempre qué? No, En la superficie. Ah, en la superficie. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el Eterno Caballero lo ungió a usted y me ungió a mí, porque a todos nos ungió. La escritura dice que la unción que está en el santo también está en nosotros. ¿Quién es el santo? Está ahí. Yeshua, ¿cierto? La unción que está en ellos está en quién? En nosotros. ¿Para qué entonces está esa unción? Separados. ¿Que está siempre qué? ¿Para qué lo ungió usted? ¿Para que esté qué? Separado, hermano. Separado. ¿Y para que siempre esté cómo? Encima. Encima no quiere decir que sea así. No. Encima es que usted es espiritual. Que el otro mundo. La espiritualidad por encima de lo carnal. Correcto. Para eso nos ungió y por eso al sacerdote se le echa las dos cosas. La sangre. ¿Por qué la sangre? No se le olvide, hermanito, que usted detrás suyo hay un poco de gente que depende de usted. Sí, esa sangre que le botan a uno, pues sí, hoy se me tiró la pinta. Pero yo diría, ¿por qué esta sangre? Que al fin y al cabo me van a consagrar a mí, ya me consagraron. Pero también van a echar sangre de qué? Para que yo consagre a otros. Correcto. Nosotros, los que fuimos elegidos y ungidos, tenemos esa gran responsabilidad. Dentro de nosotros, adelante de nosotros están las almas. Orar por ellas. ¿Sí entiende? Pedir por ellos. Predicarle a ellos. Hablarle a ellos. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Porque nosotros tenemos ese aceite. Estamos por encima de los demás. No para creernos más que los demás. No, porque fuimos apartados. Porque Akadosh Baruj Hu nos eligió, nos ungió. ¿Sí? Cuando yo me siento aquí, yo siento una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que llegan aquí tienen que ser responsables. Porque por cuestiones irresponsables es que hay tanta cosa. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso en lo que dice. Es mejor a veces ni siquiera decirle todo lo que piensa porque va y desvía. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu le consagró a ustedes, porque usted tiene que tener que cuidado de las demás sangres, cuidado de las más almas, perdón que estoy utilizando la palabra almas, que no encuentro otra. Almas, sí, almas, creo que es una alma lógica. De las almas, y que yo fui consagrado, fui apartado. Y si yo fui apartado, fui colocado superior, ¿qué quiere decir? Yo pienso diferente. Yo no me mezclo con ellos, ¿sí o no? Hablo diferente. Mi vocabulario es diferente. Mi forma de ver las cosas es que diferente. Y es una forma que superior. Vamos a colocar algo que se me perdió aquí.
Sigue leyendo, Beatriz, mientras tanto, 27, 28, por favor. ¿Qué está buscando? Ya. ¿Versículo no? Beatriz. O sea, 8, 27, 28. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Hashem. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Hashem. Listo, un momentico. Primera de Juan 2. Primera de Juan. Sí. Johanan. 5, 2, ¿no? No, todos los números no tienen. Primera de Juan 2, 52. no tiene. Primera de Juan 2, 2.10. Primera de Juan, ¿dos puntos? Parece que es 1 de Juan 5, 2. Primera de Juan 2, 10. Yo tengo una pregunta, que es una pregunta que ama a tu hermano, que me ha surgido siempre, pero permanece nunca he en la encontrado una respuesta que me y en diga, él no hay tropiezo. ¿Sí? que yo diga me llenó. Póngale cuidado. Sí, pero un momentico. Pregunta. ¿De qué? Un momentico, leemos ya. Pero es que No, versículo. esta creo que no es. Parece que es 5, 2. No, 10, no. Vamos a leer del 10 al 20 En rápidamente. esto conocemos la... Pero un momentico, les voy a leer. ¿Vale? Primera de Juan 2, 10, lo voy a leer. Dice: Os escribo a vosotros, hijitos, no, 10. El que ama al hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado en sus ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, porque por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. 20. Pero vosotros tenéis ¿qué cosa? Vosotros tenéis ¿qué cosa? La unción del santo. ¿Vosotros qué tenéis? ¿Qué dice la escritura? Vosotros tenéis la unción del santo. Vosotros tenéis la unción del santo. Y conocéis todas las cosas. Sigo con el 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece ¿en quién? En vosotros. Y no hay necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. La unción permanece, ¿quién? En vosotros. ¿Qué es la unción? Dime. ¿Cómo? El aceite. Bueno, ¿y qué es el aceite? ¿Qué es la unción? La ruach, la presencia divina. Uno tiene internamente la presencia del santo. Ahorita. Internamente nosotros somos, si fuimos sellados, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo adentro, dice que Mashiach permanece en vosotros y con vosotros. Ese en vosotros es ineludible. Ese no se puede quitar. ¿Entiendes? Eso no se puede aludir. Ese está en nosotros, bajo un pacto y bajo una promesa. Pero hay algo que sí se va. ¿Qué es? La unción, que está fuera.
esa sí se va. ¿Por qué? Porque igual que el sacerdote, eso era hecho externamente. Entonces, se le echaba uno. Ese aceite, como ve, usted puede echar una gota de aceite en medio de 5.000 litros de agua y el agua prácticamente no va a tocar el aceite. ¿Sí o no? A nosotros fuimos ungidos con esa capacidad, con ese sentido. ¿Sí me entiende? En nosotros, encima de nosotros, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? La presencia divina, ¿sí o no? Hechos 1. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre. O sea que la presencia está sobre. Hay unos que no es que no fueran salvos, por ejemplo, los que eran discípulos de Juan Bautista. Ellos eran salvos, pero ellos decían, nosotros no hemos conocido que exista un tal espíritu. ¿Se acuerdan? Pero eran salvos. Entonces, eso está ¿qué? Encima de nosotros. Encima. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros. Esa unción se va o esa unción se desgasta. Esa unción, lo que dice Shaul es, no contristéis la presencia divina. ¿Qué es contristar? Entristecer, apagar, debilitar. Creo que eso dice el griego. ¿Cómo apago y yo debilito eso? Encima de mí, la presencia divina ha estado. Pero yo puedo hacer que ella sea mucho más activa o yo puedo hacer que ella, ¿qué? Prácticamente se apague. Uno puede resultar totalmente apagado espiritualmente, pero ser salvo. No tiene que ver uno con otro. ¿Ustedes han sentido esa época así? Que uno está como muerto espiritualmente. Pero hay una época en que uno está como volando. ¿Verdad? Que este era el 100. ¿Por qué creen? Porque precisamente esa parte que fue colocada encima de nosotros, que nosotros nos vemos, que es la parte de la unción del santo, o se ha desgastado, ¿cierto? O se está activando. Yo no sé si la palabra desgastar sirva, no. Se está entristeciendo. O hay una parte que hace que yo la active. ¿Entiendes? Pero esa unción está en nosotros. Y voy a decir, no contristéis. O sea que yo entristezco eso. Entonces, en un bajón espiritual, ¿qué pasa? No quiere decir que yo no vaya a ser salvo. No, quiere decir que la parte que está por fuera de mí, ¿cierto? De esto, ¿cierto? ¿Qué pasó? Se descartó. No tanto se desertó, puede que esté ahí, pero está inactiva. Yo la ensucié, no sé, o sea, yo estoy, ¿cómo? Mermó, es que no estoy haciendo la forma de que ella se active, está ahí, pero está inactiva, opacada. Es como el de los talentos, le dieron el talento, él tiene el talento, pero ahí lo esconde. ¿Una vaina así? ¿Está como escondida? Está ahí, pero ella no hace absolutamente nada, está entristecida, llamémoslo así, está dormida. Y eso es por acciones mías, por negligencia, por pecados ocultos no confesados, por las transgresiones, porque hay áreas de mi vida que todas están normal, ¿cierto? Que unas han sido ubicadas, otras no han sido ubicadas. Entonces, ¿qué ocurre con una persona? Que espiritualmente puede ser que no está activa espiritualmente. Y es porque esa parte que nos colocaron encima, porque Akadosh Baruj Hu nos la colocó encima, ¿para qué? Para protegernos del mundo. Precisamente eso, ¿sí me entiende? Para que yo encuentre la diferencia entre lo santo y lo profano. Salga usted de un Shabbat y escuche el vocabulario del tipo, pues uno lo escucha terrible, ¿sí o no? Pero uno esté todo el día con el hombre, lo último que hace, se acostumbra y termina él diciéndole y uno complementándole. Funciona así, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Uno quisiera estar todo el tiempo estudiando, orando, ayunando, clamando, porque es una vaina muy hermosa, preciosa. Esté uno a solas en oración y verá el ambiente como cambia. Salga usted al mundo y encuentre el primero en la esquina y dice, uy, esta vaina es terrible. Precisamente porque la unción está detectando todo eso. La unción, la presencia empieza a detectar, la presencia empieza a detectar el que esté, por ejemplo, endemoniado. La presencia empieza a detectar en un sitio donde se hace hechicería o brujería. ¿Me entienden? La presencia empieza a ver muchas veces, por ejemplo, donde dicen, no, esto no es doctrina del Creador. Eso hace lo que está encima de nosotros. Lo que está encima de nosotros hace que usted aproxime la Torah y usted aprenda fácilmente, o se le dificulte. Porque ella es el motor y este además es el conversor. Sí, mira que cuando uno entiende un pasaje, no lo entiende por sus propias habilidades, no. Es porque la presencia divina ha hecho que usted lo entienda.
Por eso él dice, él les enseñará. Ahí dice abajito, dice. Y ahora, hijitos, permaneced para que cuando se manifiesten, no, ¿dónde fue? Esta, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces, por ejemplo, hay un gran mito en la ortodoxia que usted no puede sentarse enfrente de una Torah mientras que no tenga un rabino enfrente. ¿Ya han escuchado eso? Sí. Sí. No, dice, no, los primeros que yo conversé, yo dije, no, pero es que yo quiero aprender. Le dije, no, toca se busque un rabino. O sea, que uno no puede aprender si no tiene un rabino. Correcto. Y no puede estudiar solo tampoco. No puede estudiar solo. ¿Sí o no? Aquí que está diciendo que eso que nos fue colocado encima de nosotros, eso que le fue colocado a Aarón también, es el que nos enseña, o sea, es el gran, lo acaba de decir, conversor de este código espiritual que lo convierte, porque como yo soy carnal, ¿sí o no? Él hace que esa parte espiritual coja y lo meta a la parte espiritual. De lo contrario, si lo quita, o sea, cuando yo en otra época leí este libro, pues dije, pues este libro es para... Uno se vuelve ateo, una vez dije eso, si uno lee la Biblia se vuelve ateo, porque es una masacre, sangre, ¿sí o no? Que lo que no, ¿qué vas a ver eso cuando uno no coge una Biblia por primera vez, se mete a la Levíticos, imagínate cómo sale uno, sin saber ni papa. No entiende nada. ¿Por qué? Porque no está el conversor, no está que usted se acerca y empieza a darle. Por eso dice el 27. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en él. La presencia divina, lo que ha colocado el Creador encima de nosotros, es lo que nos enseña. Y si yo debilito esa parte, pues ¿qué me quedo? Me da pereza, se me pone una carga leer la escritura, investigar, orar, ayunar, meterse con el Creador, todo se mueve que una carga, porque lo de afuera sabe que se está entristeciendo. Pero si yo pongo una película, una novela, si yo pongo aquí La Monja, entonces si yo me meto a cualquier diversión de ese tipo, se le va a usted el sueño, ni bosteza. Eso usted coge, mira y prende, listo, se fue el sueño. Y uno dice, que tan raro ni he tomado meditación, ¿no? ¿Qué será? Pues ya se pone a leer un ratico de esto, son 600 kilos en la nuca. ¿Por qué creen? Por eso mismo, porque la parte externa se está desgastando, está apagada, está sucia. Por eso al sacerdote se le echaba también ¿qué? Aceite. El aceite hace que yo me separe, el aceite hace que yo no me una con las cosas, ¿sí o no? Entonces, usted puso ahí una contaminación bien pesada. ¿Cuál? Películas de terror o determinado cine. Ah, pero claro. pongamos otro como la idolatría. Una contaminación más suave. Digamos más pesada. ¿Cómo? ¿Una contaminación más pesada? ¿Cómo se piensa? Sí, digamos la idolatría, hay que... Sí. ¿La idolatría? ¿Entristece? Pues yo sé que Ah, sí. claro. Cualquier tipo de culto. Cualquier tipo de culto, en cuanto estamos hablando sobre todo, bueno, todo lo que nosotros manejamos, pues en realidad es un culto. Pero, por ejemplo, al tipo se le pone es que no hemos sacado, ya vamos para allá. Yo decía, hay una parte que me falta. Por ejemplo, alguna vez en oficina un culto, que me dijeron a mí, no hermano Nelson, ¿por qué no aplazamos el ayuno? Porque es que juega Colombia. Yo le dije, ¿por qué no llamamos al técnico de Colombia que nos aplace el partido? A ver qué es más fácil. No hay nada que hacerle. Entonces, cualquier tipo de vestigio de idolatría. ¿Cuánto la gente se dedica a escuchar música hoy? ¿Cuánto de esas partes pues son más de idolatría? Creo que la gente escucha más música hoy que nunca. Claro, por la accesibilidad. ¿Cierto? Lo que llaman música. Sí, muy bien, eso. La gente escucha más que de cualquier tipo, ¿no? Además porque se ha vuelto, ya no es tan sectario. O sea, Comercializado. sí, universal. Entonces no me un muchacho de 20 años escucha una ranchera y escucha un reggaetón. Mientras que por ejemplo, hace 20 años un metalero escuchaba solo metal, por decir así. Hoy en día se escucha de todo. Es muy universal. Entonces la gente se entretiene más con eso. ¿Cómo? ¿Qué más podría hacer que contamine o que haga que mi parte espiritual, Sergio dice la idolatría? Sí, perfecto. La información que esté alrededor, las malas conversaciones, ¿cierto? Eso dice la gritería, en ese contexto, no contestes al Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho que en mí yo, por ejemplo, fuera
un volador espiritualmente y que ahora no lo sea. Me tocaría mirar. Porque quiere decir que algo en mí se contaminó. Algo que en mí se... Pues si nunca algo- lo fue. ¿Cómo? Y si nunca lo fue. Sí, pues nunca lo fue tampoco ahorita, entonces no se puede cuestionar nada. Sí, pero si usted estuvo en un nivel violento y ahorita no lo está, algo pasó. En alguna parte empecé, a esa parte que me dieron de aceite, empecé a contestarla. Pues Colosenses creo que habla muy claro de ello. Todo lo que contesta el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ya lo está buscando? La pregunta, antes de que, Sí. antes de pararme, entonces la pregunta es, los sacerdotes, Sí. ellos no escogieron ser sacerdotes. ¿Sacerdotes o somos sacerdotes? No, los sacerdotes, los que, bueno, somos sacerdotes, no lo metamos en la cola, los sacerdotes. Ellos no escogieron ser sacerdotes, o sea, ellos me dijeron, no, yo acepto ser sacerdote. Simplemente llegaron, los vistieron, los ungieron y listo, ya ustedes son sacerdotes. Claro que no todo levita es sacerdote, ¿no? No, así colocando los hijos de Aarón, los hijos de Aarón. A Dios de Aarón. Sí. Efesios Entonces, 4:30. Sí, porque los eligieron a varón y a los hijos. Digamos que la pregunta no es tanto eso como Eso por qué dijo- los eligieron, eso- sino eso dijo ellos, o sea, por qué ellos están, o sea, a lo que yo voy es a los dones. O sea, la pregunta es, Puede que se vea un enredo si te dan o sea, la pregunta es en cuanto a los dones. Sí. Los dones, entonces, si uno ve el caso de los sacerdotes, no sería voluntario. O sea, no es que usted, "Ay, a mí me gusta ser sacerdote". No, porque además le dijeron, usted es sacerdote. O sea, nunca le dijeron, ¿a usted le gusta ser sacerdote? Y el man dijo, sí, sí, vea que sí. No, Dios llegó y los vistió y bueno, ya, estamos listos para ser sacerdotes. Bueno, pues volvimos al mismo punto, que Moisés nunca le dijo, venga, su merced, ya que usted me podría hacer un favor de sacar un poco de pintas Por que eso, son esclavos. eso es lo Pues que me dijo, yo ay, digo. sí, entonces, ¿cuándo tocan? Toca ponerse la capa de Superman. ¿O cuánto? ¿Cuánto paga? Sí, ¿cuánto para? No, lo mismo que él dijo, que él que dijo. Digo, no, yo soy. Puso las 1000 vainas, usted las conoce cuáles son. Sí. Yo puso 1000 cosas para decir, yo no sirvo para eso. Yo busque otro tipo que no sea yo. Hasta para hablar soy malo. O sea, así que no cuente conmigo. Sin embargo, Cabal Barujú, ¿qué hizo? Pues, Pues a todos les ¿lo llevó, sí o no? No lo llevó. Es que no pide No, la yo- opinión de quiere. Y peor aún, Moshe llega y en las primeras herbas llega y dice, si quiere le cambio el pueblo. ¿Y qué dice Moshe? No. Y por allá adelante le dicen, ¿sabe qué? Cámbiame el pueblo mejor. No, para ir. Sí, no. Entonces, primero dice, máteme. Y luego le dice, ¿por qué no me dejas pasar al otro lado? Que dice, que ya no hablemos del tema, ¿sabes que era este lado? ¿Vale, viejo? ¿Sí? Normal, es un ser humano normal. Pero que encuentra también en eso, porque él tampoco renuncia y no renuncia, se activa o no se activa. Sí, No la, se dice- la pregunta es que si los dones son voluntarios. O sea, ¿usted acepta no, ser su don? no, yo no acepto. Por eso, entonces, ¿cuánta gente no hay así? Que ya Dios le ha mostrado su don y que dice, no, es que yo no me siento cómodo. Es que ese fue algo lo que les pasaba. Creo que fue un chaval, ¿cierto? Uno dice, chaval. Pues, el caso es que hay que buscar el motivo, razón o circunstancia para volver a... Adelantarse espiritualmente, listo, vale. Sino que Sergio está preguntando es cuando tú tienes un don y no lo ejercitas. No, no tanto eso, sino que usted dice. Usted no le entendí la usted- pregunta. o sea, cuando usted dice, a mí no me gusta eso, vamos a suponer que usted dijera, no, es que a mí no me gusta predicar, Ya. entonces ese no debe ser mi don. Y usted sabe que. Es su que fruto si es eso ese. le Si gusta. fuera así, No, no estaría necesariamente. ahí. O sea, eso es lo que yo voy, que no necesariamente le tiene que gustar. Pero que es gustar. Obvio. Es Bueno, que- le nace hacerlo, lo hace con un sentido más, no tan humano, sino un sentido mucho más elevado. Porque yo no creo que el Eterno le dé un don a uno, que a uno no le guste ejercitarlo. Pues va como, es lo como usted decía, si a mí me gusta la morena no me va a poner una blanca. Lo que yo veo en la escritura es que no necesariamente le tiene que gustar. ¿A cuántos de ellos no les gustaba sus dones? No, Pero En es las que que obviamente gustan. esa tribu No, estaba ahí, no, o sea, esa tribu tenía ese atributo, por decirlo así, pero no inclinación. la otra tribu tenía esa Pero eso no se puede medir, porque usted no le puede decir, no, el de Dan no sería para sacerdote porque nunca lo fue. y ni pero siquiera- exclusivamente porque el Eterno puso en esa tribu el que fueran sacerdotes. Sí, pero bueno, lo mismo, o sea, hay muchos sacerdotes Bueno, que pero- no lo hicieron de corazón y terminaron muertos. Elías es uno, Tal vez no era Pero- sacerdote. pero era tío de Leví. ¿Cómo? Hijo de Es que Aarón, estoy no. diciendo hace 10 minutos, no todos los levitas eran sacerdotes. Sí, pero Elí si llegó ahí era porque era descendiente de Aarón. O sea, lo que yo voy es que no necesariamente para usted, o sea, usted puede tener un don y no necesariamente es lo que a usted le gusta, porque como usted lo dice, Jamás lo que tenemos nos va a gustar. Eso es una norma del ser es que humano. eso es lo que voy. O sea, Mire, parece sí, que fuera una mire, norma general que a mí día- me gustara. a mí me hubiera gustado ser como David. Ejemplo, en mi caso, a mí me hubiera gustado ser como David, ¿sí o no? Y yo miro la vida de David y digo, uy, no, pero los chinos eran terribles. Entonces yo cambio, digo, no, pues a la final ser como eso lomo. Sí, 800 niñas, pues no caen mal. Sí, o termino escribiendo cantares, digo, este mundo no es nada, este mundo a la final no es nada. Entonces digo, no, como este lomo no me convence.
Entonces, ¿sabe qué me gustaría? ¿Quién cree? Cualquiera. No, como Pablo. No, pero Por eso, hermano, de aquí a lo que yo es que nada me va a llenar a mí como ser humano en mis dones, olvide, jamás. ¿Sí me entiende? No va a decir, no, sí, a mí me gustaría ser como fulano y sultano. El día que sea como fulano y sultano tampoco va a querer ser como usted mismo. Entonces algún día yo tuve yo dije, mire, yo me leí todos los libros de Benny Hinn. Sí, yo me lo leí, desayuno, almuerzo y comida. Yo quiero ser como el man para como ese man, ¿cierto? O sea, en cuanto a lo que él más sigue manejado. Sin embargo, dentro de mí quería ser como Gigi Ávila, hablar como José Irión, ¿cierto? Pero que me llegara plata como Benny Hinn. Al último creo que dije, ¿sabe qué? Me voy a sentar y dije, ¿sabe qué? Yo quiero ser como Nelson Ruiz, es más fácil. Es más sencillo. Pero sí, o sea, si el día que sea como Benny Hinn, entonces va a querer ser como Gigi Ávila y le dije como quiera. Eso, o sea, yo no lo puedo medir porque de pronto la niña está descontenta con lo que yo le dio. ¿Sí me entiendes? Yo también estoy descontento con lo que Dios me dio. Y el día que yo tenga lo de la niña tenga lo mío, va a decir, oiga, sí, ¿por qué no tenemos lo de la niña? Eso es normal. O sea, lo que yo vi es que el don no necesariamente tiene que gustar a usted. Es que la palabra gusto, que aquí no se trata de Sí, gustar. yo no estoy muy Que de el gustar es acuerdo muy con humano. El gustar es muy humano. El gustar es Pero relativo. entonces no gustar, pongámoslo satisfacción. O sea, no necesariamente tiene que tener satisfacción. ¿Qué satisfacción contrae, digamos, en su Si usted sentido? yo esta satisfacción sí encuentra. Pero no necesariamente, sí la encuentra, pero no es necesario, no es siempre una ley general que todos encuentren satisfacción. Entonces está haciendo lo que no le mandaron. Y eso sea, porque- o está en el lugar adecuado. No, pongamos el caso o está en el de lugar Sansón. inadecuado. Pongamos el caso de Sansón. Le Sansón voy a decir una era cosa, por objetivo. ejemplo, a mí me propusieron una congregación ser pastor, ¿sí? Y yo dije, yo en esta congregación realmente yo no sería ni un hierro. O sea, no, porque yo veo que no, y tengo el llamado, digámoslo así, pero en esta congregación, en el contexto, estoy hablando en el contexto. Yo vi, mi buen hermano, que no sé qué, será que nos puede ayudar en esta misión, y fui y empecé por allá un campo blanco, y fui y le di, y yo me puse a pensar, y dije, no, hay algo aquí que no va conmigo, o sea, no. Entonces un día llegué y le dije, miren, ahí le dejo, tenía 27 personas, más que los que están aquí, y más rápido. Y dije, mira, ahí se los dejo. Entonces, Que me le vaya muy bien, que esté muy bien y nos vemos en otro mundo. Porque, por ejemplo, había sacerdotes que no les gustaba el sacerdocio, Ah. que lo hacían mal. Es que lo que mira, Pero que lo hagan vuelvo y mal, repito, que lo que mira, no- si es que si era sacerdote, no era sacerdote, no sé. Vamos a colocar el de Aarón, los dos que se murieron. No hay más dudas que eso. Les gustaba tanto la fama del sacerdocio que quisieron hacer algo superior a eso. Quisieron montar lo suyo, o sea, no les gustaba lo que estaba, no estaban de acuerdo con ser De pronto, religión. de pronto en algo final, pues ellos quieren que hagan su llamado Estaban los sacerdote. inciensos. Pero vamos a colocar otro Ellos eran un llamado. gusto y una parafernalia, no Coloquemos otro no el llamado, sentido el de de llamado. Jefté, el llamado de Jefté. Ah. Tú vas a liderar el pueblo y que dice, no, pero yo no, porque yo soy aquí un campesino y no, yo desde Sí. cuando yo soy general. Sí. Y yo le dije, no, es que tú lo vas a libertar. Y él dice, nuevamente le dice. Mm. Y además, incluso le pone una prueba y dice, si tú eres realmente el enviado de Dios, que yo coloque aquí unos panes y que se queme. Dice que él los puso y enseguida se quemó. Y esa fue la señal que él dijo, como que sí, ¿no? Bueno, toca ver qué lo hizo disparar eso en él. Que Moisés tampoco quiso ser líder hasta un punto. Eso Ah, es él lo que yo empezó, hablo. él empezó Eso a es lo nacer que yo algo de digo. liderazgo. Por eso, o sea, ¿Qué pasa? mucha gente puede decir eso, no, es que a mí no me gusta hacer eso, pero si nunca lo ha hecho. No, pues, pero va a llegar un momento que entre el creador, de acuerdo a lo que siempre hemos hablado, y al propósito, ¿cierto? De arriba de se va a cumplir, y él va a hacer lo que sea para dispararle a usted en eso. Cuando la presencia divina, cuando uno siente que entristece la presencia divina, ¿algunos han sentido la presencia divina? Sí. La gloria eterna, de una forma maravillosa. Pero uno siente que se ha ido. ¿Cierto? Eso está dentro de los planes. Que va y vuelve. La idea es que no fuera tan intermitente. La idea es que uno tenga unas manifestaciones diarias y continuas de exaltación espiritual. Y que uno tenga una manifestación continua de su presencia. ¿Por qué? Porque ella es sensible. Y ella así como viene, pues también se va. Estamos hablando en términos alegóricos. Eso no quiere decir que ella cogió patica y se fue. No. Que la presencia divina se manifiesta y se aviva en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ese es el motor viviente de todo creyente. Si una persona no busca esa presencia divina, cultivarla, atenuarla, tarde o temprano se muere espiritualmente. Y ¿sabe qué? Lo peor aún, cuando el ser humano empieza a morirse de esa forma espiritual, empieza a autojustificarse. Y ese es, o sea, una es la muerte, la otra es el entierro, y falta echarle la tierra encima. ¿Cuál es la otra tierrita encima? Es, esto no cambia. No.
realmente la cosa no cambia. Al contrario, cada Baruj establece un conducto de cosas para que mi vida espiritual se intensifique. Dime. Las pruebas alimentan, o más bien, las pruebas son necesarias para que la presencia divina continúe en mí. Sí. Es más, te fortalece. Sí, te fortalece y tú puedes pasar a experimentar mayores cosas. Mayores cosas no, cosas maduras. Porque uno al principio, como es un poco emocional, entonces uno se vuelve hasta sensible. Cualquier cosa tanto lo hace que la presencia divina se manifieste, como cualquier cosita también coge y se la saca. ¿Sí? Pero lo esencial es mantener esa presencia. Miren eso. El día que Akadosh Baruj Hu determina, porque no lo determina siempre, volver a que tengamos esa presencia o esa manifestación, hay que cogerla. Créanme. Porque si no, esa es mi responsabilidad. Eso que la gente dice, por ejemplo, estoy oro por mí, de que estoy aquí, yo me volví sensible a las cosas, no es más ni nada menos que la presencia divina. ¿Sí? Que yo me volví sensible a otra, eso es la presencia divina. ¿Entiendes? Y pido al Creador, ¿cierto?, que los que hayan entristecido su parte espiritual vuelvan y vuelva a flote. Sí, vuelva a despegar, vuelva arriba. Porque también nosotros, como llamemos los sacerdotes, nuestra obligación es despegar al pueblo. Porque el pueblo se pega. Por eso uno se vuelve tipo papá. Sí, y tal. La idea es que se despegue. Porque a uno no lo va a despegar nadie. Sí, en caso, si yo me decaigo, si yo no me meto en lo profundo con el Creador, aquí estaría arruinado. Estaba maltrecho. Sí, yo sé que sus oraciones son espectaculares con este pechito. Pero me toca a mí, en lo íntimo, meterme con el Creador. Y cuando esos temas se hablan, por ejemplo, la presencia divina, créanme que los que están sentados ahí tienen que empezar a sentir sus manifestaciones. ¿Sí? Que hagamos un autoanálisis. ¿Qué creemos nosotros que ha podido hacer que nosotros bajemos espiritualmente? Y si eso se puede remediar o no se puede remediar. Hay un peligro con este grupo, creer que saben mucho. Eso es un peligro, peligrazo. No creo, no sabemos nada. ¿Yo? Me traen en la cabeza, sabemos, sí. Ahí no la defendemos. Sí, ahí le vamos. Sí, ahí le vamos. Pero no es todo. No nos podemos meter eso en la cabeza que somos los gurús. Yo dije que nos tenemos que presentar como una ofrenda minjá, ¿cierto? En lo más bajo, en lo más pobre y en lo más elemental. Eso es creer que usted supo 5 versículos y encontró una verdad o no lo encontró. Eso es delicado. Yo me acerco todos los santos días a este libro diciéndole, padre, tú me has enseñado muchas cosas, pero faltan. O sea, soy un siervo. Aquel que crea saber algo, que viva como si no lo supiera. Aquel que cree, dice aquel que cree. Yo creo saber algo. Puede salir alguien y lo enreda a uno y uno no sabe. ¿Qué puede ser una cosa que haya tenido también mi abastecimiento espiritual? ¿Que haya detenido? Sí, que no esté a la velocidad que debería estar. Pues obviamente el afán del día a día, ¿no? Sí, porque eso tú vas a la oficina, te envuelves con tus compañeros, empieza a cogerte el mundo, envolverte el afán, esto, lo otro. El estar metido en eso. Eso es otra, ¿sí? Dos. Otra, una peligrosísima, frustración. Porque a veces le hemos pedido tantas cosas al Creador, que las tantas cosas, al contrario de las, como le decía alguna vez en una enseñanza en otro grupo que decía, yo le he pedido 10 cosas al Creador y el Creador me ha quitado 11. No, serio. Sí, Es verdad, suele pasar, ¿sí o no?
O sea, yo le he pedido, yo me he metido con el creador y Señor, dame esto, lo otro, sí. Y uno ve la valija, que en la valija tiene 5 piedras y las cinco se van desapareciendo y no queda uno nada. Yo digo, creador, pero en lugar de estar dando, me estás quitando. ¿Sí? Esa fue una parte terrible, la frustración. Y eso es un mal entendimiento del creador. Yo digo que yo abandono la presencia divina. La presencia divina no me abandona a mí. Dice que Él nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. ¿Sí? Y es volver a retomar. ¿Tú qué crees, Olga, que hace que una persona se seque? Que no tenga ese plus que uno tuvo un día. No, pues yo creo que son muchas cosas mías. Cosas que le pasan fuera de lo normal a uno. O sea, usted ya una vida, entre comillas, normal. Entonces el Eterno le manda como lo anormal. Lo roban, se muere alguien, pasa algo. Entonces en ese momento pues usted lleva su vida muy tranquila, muy hasta ahí calmada. Entonces en ese momento uno o se despierta, pero primero se va. O se hunde. No, pero primero, yo digo que primero uno se hunde y después se despierta. Sí. Ahí sí ya patalea para salir. Sí. No, crees, mi amor. Pero siempre son como esos tiempos de que usted está normal y pasa algo. Como los latidos del corazón cuando usted se Sí. le suben esos picos así terribles. Bueno, yo le pido siempre al creador algo. Pero es que quiero que sentemos todos y voy a contar una anécdota de algo. Cuando experimenté la presencia divina en su mayor fulgor, por ejemplo, para decir una anécdota. Una vez, estamos hablando, ¿por qué? Porque los sacerdotes eran ungidos. Estamos hablando de la parachá, ¿te acuerdas? La parachá, ¿cierto? Y en sus vestuarios se derramaba sangre, se derramaba aceite. Entonces nosotros fuimos ungidos como sacerdotes, no según el orden levita, sino según el orden Melquisedec, o sea, un orden superior. O sea, eso es una representación. Nosotros estamos en un estado superior espiritual mucho más alto. ¿Por qué? Porque Mashiach está en nosotros. Entonces imagínense eso. Yo me acuerdo en una época que experimenté a cultivar la presencia, que era cultivarla. Me empecé a restringir. Dije, hemos dicho, sí o sí voy a hacer como estos manes. ¿Sí? Como mis maestros. Pase lo que pase. Entonces empecé a ayunar como loco. Música cero, televisión cero. Entonces me metí en un ermitaño y eso me pareció tenaz. ¿Sabes qué pasó? Ha sido el peor momento de mi vida en el concepto contextual. Me separé. Mira por qué me separé. Yo duré separado 4 años con mi esposa. Duré 4 años separado, tirando así. En esa antecito fui metido, hice el peor negocio de mi vida. Fue cuando básicamente en la congregación me hicieron un fraude. Dígame, todo lo que me ocurrió, entonces yo decía, pero Padre Santo, estoy en la época más metido con usted, mira todo lo que me está pasando. Tanto que una vez iba en un colectivo, y yo sentí que iba ahí, como mirando para el techo, cuando sentí que me incrustaron un tubo. No, de verdad, yo sentí algo aquí. Dije, ¿será que me voy a vomitar? ¿Qué desayuné? Dije, me voy a vomitar. ¿Será? Entonces empecé a sentir como ganas de gritar. Dije, será una paranoia, me faltando el aire. Dije, ¿qué será? ¿Qué pasó? Entonces yo le dije al conductor de un colectivo, que le dije, señor, déjame para. Yo dije, voy a aprovechar un potrero que esté pasando entre Soacha, y yo voy a aprovechar ahí, me parco al lado y me meto ahí y vomito. Sí, me bajé en una parte como entre casitas, me bajé. ¿Y sabes qué empecé a sentir? A llorar profundamente. Y me acuerdo que coloqué las manos aquí en la rodilla, yo lloré, pero, y sabes, dije, esto es el creador. ¿Sí me entiendes? Y yo una pequeña cosita que sentí, que dijo, estoy contigo. Silencio. Vale. Yo sentí eso, estoy contigo. Y dije, pues es el peor momento de mi vida. Separado, quebrado, llevado, pero eso sí sé de la Biblia como loco yo. Yo decía de la Biblia pero a la bestia. Y empecé a sentir su presencia. Y empecé a sentir ese roto aquí.
Y lo único que me decía era, silencio, no digas nada. Yo dije, bueno, no me vomité, eso es algo bueno. Igual otro colectivo, ¿sí? Y me acuerdo una noche, muy contigua a eso, en mi cuarto, llegué, me arrodillé a orar, y empecé como a sentir lo mismo del colectivo. A mí nunca se me ha olvidado eso. Yo decía, perdóname, ¿no? Dije, uy, qué mamera esa sensación otra vez, porque uno siente que le están sacando los intestinos. Decía, ¿qué canción es? ¿Sí? Y empecé a sentir la presencia divina otra vez, ahí en ese puntico. ¿Sí? Y después ¿sabe qué? Me voy a meter en ayunos bárbaros. Y a los 3 días que estaba ayunando, empecé a sentir voces. Muchas voces, muchísimas. Entonces yo pensé que era una esquizofrenia. Yo siempre le he buscado el porqué a todo. Y el lado más. Decía que me estoy volviendo esquizofrénico. No, y eran unas voces que yo no comprendía el lenguaje. Y decía, ¿qué son estas voces? 4 o 5 días en ayuno. Y escuchaba las voces. Así, yo decía, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Bueno, en fin. Entonces, y hace 2 años volví a sentir lo mismo en el baño. ¿Sí? Volvieron y me metieron en el tubo. ¿Sí? Entonces yo sentí que era otra presencia ahí. Cuando el Eterno, creo, conmigo hace eso, es porque las dos cosas. Va a subir un escaloncito conmigo, pero también va a coger el pavo. Va lado y lado. Es zanahoria y palo. O sea, que usted aprenda. Profundamente esto, ¿qué hace? Me disciplina. Pero también siento que su presencia la libera. ¿Sí? La libera. Y no me puedo volver. Yo entré a ese tema, en el tema de este que digo, yo quiero hacer mi voluntad, tú quieres hacer la tuya, es un problema porque usted me va a ganar, ¿sí o no? Obvio, él siempre me va a ganar. Por norma, ¿no? Casi siempre. Dentro de esas, en la época que yo estaba en espiritualmente, también me bajé en un colectivo y tenía un bisturí peleando yo con Dios, me metí un potrero y dije a Dios que me matara. No, yo lo hice. Saqué el bisturí y le dije, vaya si nos matamos los dos. No, en serio, yo lo hice. Como loco, ¿sí? Pero yo no estaba loco, y alguien me pregunta, yo sé que está haciendo aquí peleando con Dios. ¿Sí entienden? Entonces, la presencia divina hace que un ser humano sea espiritual o sea carnal. Eso es el libro de Romanos, eso es el libro de Corintios. Y ahí vamos. El libro de Corintios, empezando, dice, vosotros tenéis todos los dones. ¿Sí o no? Pero en el capítulo 2 o 3, ¿qué dice? 3, sois carnal. Entonces, hace 2 años pues, sentí lo mismo, ¿sí? La presencia del Creador. Y empecé a meditar 1000 cosas, a hacer 1000 cosas. Un día me dije, estoy equivocado en todo, al otro dije, no, yo soy la última Coca-Cola del desierto, después dije, no, estoy equivocado en todo. O sea, me empecé a subir el ego y a bajármelo también, o sea, algo tenía que hacer, entonces lo subí y me lo bajé. Pero, si el creyente considera que ya lo sabe todo, dígame bien, es el primer principio hacia la muerte espiritual. 1. Si está frustrado, como dice Sergio, no, que sí, que esto no, que lo otro que sí, ese es otro principio para otra muerte espiritual. Todo me llevó a un solo punto. ¿Sabe qué? Yo vine a obedecer. O sea, yo me gasté leyendo este libros, Colosenses que me lo he leído como 22 veces, Romanos que quería memorizármelo todo, dije, ¿sabe qué? Yo vine a obedecer. Yo tengo que buscar ese deleite en lo que Dios me mande a obedecer, el placer, el gozo. Y a Sergio le cuesta entender la palabra placer, hacer lo que me gusta. Y dentro de ese no me gusta hay unas partes que no me gustan, pero igualmente la puede hacer. ¿Cierto? ¿Sí me saben entender? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que volver a hacer yo? Volver a retomar ¿qué cosa? La presencia divina. ¿Cómo vuelvo yo a retomar la presencia divina si la he perdido? ¿Cómo creen ustedes? Si ese gozo, esa alegría que yo experimentaba en una época y que ahora no lo tengo.
Jonás fue a parar para en un pez. ¿Sí? Pero terminó para medio frustrado, estaba judaizando, se metió en un cuento raro. Pablo llegó y lo amonestó. Demas dejó tirado a Pablo. Salomón se metió con las chicas, ¿cierto? David terminó diciendo: Padre, no quites el gozo, no quites tu presencia de mí. No quites tu presencia de mí. No dice que no quites su salvación, no quites tu presencia de mí. Entonces al sacerdote se lo ungiera precisamente porque él manifestaba la presencia de ¿quién? Del Creador, su presencia. Tu presencia. Yo manifiesto qué cosa, la presencia del Creador. Por eso me echaron aceite y no me echaron que se une a todos los materiales. Así como el aceite no se une casi a nada, que se une a todo. El agua. Con el agua me purifican, pero con el aceite me unen. Entonces yo necesito empezar a buscar grandes comuniones con la presencia divina y no tenerle miedo a sus manifestaciones. No le tenga miedo. ¿Sí? Si usted siente una noche que Dios le va a levantar a orar, levántese. ¿Sí? Si Dios lo va a llevar al infierno, déjelo que lo lleve. Si lo va a llevar a otra parte, déjelo que lo lleve. Si los demonios lo asustan, párese y haga una guerrita espiritual. Es según. ¿Sí? Entonces yo le pregunto a cada uno: ¿qué ha dejado usted que Dios puso en usted y que usted no quiso? O que se alejó, o que lo botó. Si uno no le gustaría tener como el primer toque que uno tuvo, si ha tenido algún toque, porque hay personas que no lo han tenido, y yo no culpo a eso. Eso sí, él nos explicará algún día eso. Pero sí le pido al Creador, por ejemplo, que a mí me vuelvan mis toques antiguos. Yo llegué a un restaurante y duré 10 días llorando, y yo me sentaba y seguía llorando hasta que la mesera me preguntó: ¿usted por qué llora? Y le dije: ¿sabe por qué lloro? Y yo: ¿por qué? Le dije: no sé. Me la paso llorando a toda hora. Le dije: me la paso llorando. Y yo: porque yo no sé, siento una vaina como de Dios, como que yo veo las abejas chupar la miel de las flores y eso me llena de alegría. Entonces veo el cadáver de una abeja y yo me muero, ¿sí me entiendes? Es como que una sensibilidad, una vaina toda rara, como que morir, ¿sí? Entonces el sol sale, ¿sí me entiendes? Y yo me animo y el sol se oculta y yo lloro. Entonces estoy usando, creo que el perfume de mi esposa, no sé. ¿Sí? Esa es una forma de purificarlo también. ¿Cómo? Claro. Pero es también una forma de glorificar al Creador. Nuestras lágrimas también glorifican al Creador. Porque la Escritura dice eso, ¿no? Bueno, contristar no es llorar necesariamente. Dios no desecha un corazón contrito y humillado. ¿Sí o no? El que con lágrimas, ¿de qué? Con regocijo, algo así, que con lágrimas. Nosotros hemos hablado aquí mucho de eso, de los dones, de ese cuento y tal, que si placer o no placer. Pero antes que todo, yo le pido al Creador que los toque y que la presencia espiritual nuevamente esté sobre ustedes. Que de pronto mucha teología, mucha información los opaque también. Sí, mucha información también los haga como los sifones, botar, eructar, y eso también es malo. ¿Por qué? Porque se llenan de conocimientos. Entonces llegan como las partituras de los pianos. Pues sí, ahí ve las partituras, pero esas no suenan. Toca hacerlas sonar. La dinámica de todo, ¿quién la pone? ¿Quién pone la dinámica? La presencia divina, el dunamis, ¿cierto? La fuerza. Le pido al Creador que nos toque esa parte otra vez. Miren, que ustedes vuelvan al primer amor al igual que yo. A esas primeras sensaciones. Yo le digo que el Eterno prácticamente las primeras veces no me dejaba dormir. Yo me metí a ese baño, hermanos, como había practicado tanta brujería, me metí a ese baño y yo empezaba a hacer una autoliberación. ¿Sí? Yo duraba vomitando ahí cualquier cantidad de tiempo. Y salía y sentía la presencia divina y quería predicar día y noche lo mismo que hoy. Yo digo que son mis ahorros y cosas que hoy muy buenas, pero yo no puedo perder eso. Y si ustedes lo tuvieron y si no lo han tenido, pues pídaselo al Creador. Eso no es pecado. Los apóstoles, los discípulos de Juan Bautista no sabían eso, que la presencia divina estaba sobre ellos. ¿Sabe qué es lo que necesitaban? Una manifestación. Pablo hace que se manifieste y dice que ellos empezaron a hablar. No me acuerdo si en el pasaje hablan otros idiomas, no me acuerdo, tal vez no, pero algo sintieron ellos o hicieron ellos. Sí,
Dime. Hablaron en lenguas. Los discípulos de Juan Bautista, no el de Hechos 3, no. No le he dicho que- No, el de Hechos 19. Ahí rápidamente, Juan Pemi. Mío que dice que está dormido, así lo despierta. ¿Cómo se dice que hablaron en lenguas? Sí, no sé, alguna manifestación Dice, pasó. y en ese preciso momento empezaron a hablar lenguas. Sí, hay alguna manifestación. Entonces, Y yo les digo, miren, si el conocimiento los está embotando, paren un momento, pero empiecen a buscar lo espiritual. Oren mucho, ayunen mucho y busquen el secreto del Creador mucho, porque tiene que ir compaginado. ¿Sí? ¿Qué dice? Hechos 19, y termino ahí. ¿Qué dice Juan Pedro? Los discípulos de Juan Bautista. Los discípulos eran salvos, conocían, predicaban, pero miren, ¿qué dice? Bueno, Hechos no. No, mija, 19. 19. No sé, búscalo por ahí donde dice que ni siquiera hemos sabido que existe espíritu. Hechos 19:6. Para terminar. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, Sí. vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ajá. Eran por todos unos 12 hombres. Lo mismo que ocurrió en Hechos 3. Yo no me acordaba, yo no sabía que no hablaban en también. O sea, en otros idiomas. No sé por qué aquí no hablaban, porque en el otro contexto había mucha gente. No sé quién estaba por aquí alrededor. Pero dice que profetizaban y hablaban en otras lenguas. Profetizar ahí entendido como, Claro. como Y yo le- profecía o y- como enseñanza. Como profecía. Como profecía. Yo le pido al Creador, miren, como les he dicho muchas veces, que ustedes vean demonios, que tengan ojalá guerritas con ellos, ¿sí? Que tengan visiones, que tengan sueños, no porque lo digo yo, lo dice la Escritura, derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y los jóvenes tengan sueños, los días tendrán visiones, bueno, en fin, ustedes han visto Joel, ¿cierto? Si lo han leído, sí. Les- fíjense. Porque mire, si usted se apaga, si usted se entristece, usted es fácil presa de un amigo que conocemos. ¿Cómo se llama? Hasatan. Lo coge y lo atiende. Porque él sabe que usted es un escogido. Si uno fuera socio de él, pues ahí nos damos la mano, ¿sí o no? Pero como usted sabe que es como alguien me decía, usted sabe alguien que usted le pisa los tobillos al hombre, el hombre lo ve a usted con la baja guardia, chao, lo atiende. Sí, lo atiende porque lo atiende. Y coge y lo enreda. Y lo duerme. Y lo enreda, hasta que espiritualmente coge y que lo sienta ahí, chao, mijo. Eso era todo, atendido por su propietario. ¿Sí? Y eso, necesitamos esas, yo digo manifestaciones, de verdad, que tengan sueños, que tengan visiones, no, anoche los demonios cogieron y me alzaron en cuatro y me botaron en la cama, y digo, qué bonito, qué chévere. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno, ¿sabe qué le está diciendo el Eterno? Párese, mijo, despiértese. ¿O qué cree que por qué permitió eso? ¿Sí o no? No. Coitan, alguien apareció en la familia con una enfermedad terminal, despiértese. A usted, pero le quebró, despiértese. Todo salió mal, despiértese. ¿Sabe qué es lo peor? Que a veces Dios hace todo eso y ¿cómo siguen los creyentes? Como a veces hago por la mañana cuando mi esposa me despierta, ¿sí? Entonces ella coge y me da una patada primero, ella me despierta así que ¡tac! Y ya levántese. Entonces yo hago después de eso cualquiera se levantaría, no sé que yo cojo y me doy la vuelta para otro lado. Como que esa patada me insinúa que yo debo dormir un poquito más. No sé el masoquismo que era, debo de tirar. Más sueño. Sí, más sueño. Sueño, sí. Sí, es sueño. Entonces el Eterno coloca todo eso para que se despierte hasta que termina ¿qué? Un día muerto, dormir, sin fu ni fa. Y entonces no podemos hablar como dice Sergio ahorita, si hay placer, si hay dones, no, ¿para qué dones, para qué placer si están fundidos? Están muertos espiritualmente. Uno puede estar muerto espiritualmente y no lo sabe, y no saberlo, que eso es peor. No llega a decir, si estoy muerto espiritual tengo que pellizcarme. El fin de los transgresores es la muerte, dice la Escritura. Y no habla de una muerte física, de una muerte espiritual. Y puede ser elegido. Sí, puede ser escogido. Vamos a orar un momento, le doy gracias al Creador.